Muy bienvenidos a todos a esta nueva entrevista de Protestante Digital. Hoy nos acompaña Cari Clewett. Ella es autora de una publicación que ha salido ahora en Editorial Andamio, El buen sexo. Es sexóloga y especialista en este área desde un enfoque bíblico y hoy nos va a acompañar. Hoy vamos a tener esta entrevista con ella y vamos a profundizar en todos los conceptos que ella desarrolla en su libro. Así que te saludo, Cari, muy bienvenida y gracias por acompañarnos y sacar un poquito de tiempo para estar con nosotros. Ay, gracias a vosotros. Hola y encantada de estar aquí, de Muy verdad. bien. Enhorabuena también por la publicación. La verdad que seguro que Muchas gracias. es un recurso de mucha ayuda para la iglesia. Sí. Y hablando de la iglesia, quería hacerte esa primera pregunta, que es que ¿acaso no es un tabú hablar de sexo en la iglesia? ¿Cómo te atreves? Eso, ¿cómo? Pues mira, yo la verdad es que creo que por un lado sí, es un tabú por el hecho de es algo que no se habla. Yo creo que en general es porque no hay educación, o sea, la gente no sabe cómo hablar de esto sin ser vulgar, quizás, sin usar palabras que no honran a Dios. Y creo que hay mucho miedo a equivocarse, ¿no? Mucho miedo a abrir puertas que no tocan, ¿no? Que creo que la gente tiene la frase ese de no despertéis el amor antes de que toque y se lo han llevado a, vale, no hablemos de sexo Ujú, jamás. Y en eso creo que hemos hecho mucho énfasis en intentar mantener al soltero o al adolescente virgen, ¿no? O sin exposición, pero no hemos traído información ni educación, ni tampoco hemos ayudado a las parejas una vez que se casan a tener el buen sexo, ¿no? A ujú, poder disfrutar de su sexualidad y de ese regalo que Dios ha creado. Entonces, lo que encuentro en verdad es que aunque sea un tabú, no es que la gente no quiera saber. Y entonces estoy teniendo el privilegio de en verdad encontrar muchas puertas abiertas porque al final la gente quiere saber qué es lo que Dios piensa sobre el sexo. ujú, Y de eso se trata el libro también. ujú. Creo que formas parte de una generación de, no sé si llamarlo generación, pero algunas voces que sí que están despertando la atención de la iglesia en este tema, eh, más en nuestro contexto contemporáneo. Y bueno, ¿cómo llegas tú a reconocer esta cuestión, ¿no? Esta sensibilidad, o esta necesidad en la iglesia? Mm. Son, son muchos pasos. Creo que mi base en psicología siempre ha sido como el fundamento, aunque también he hecho estudios de teología y creo que eso me ha llevado al equilibrio, ¿no? Entre Ujú, la ciencia y las verdades bíblicas, donde siempre, como toda la ciencia, la he filtrado siempre a través de la Biblia para asegurar que estábamos. Pero en eso, en temas de sexualidad, me recordaba a mi madre que desde muy jovencita yo daba las charlas de sexo en los campamentos de niños, aunque ujú, no tenía ni idea, ¿no? Y digo, hoy lo haría muy diferente todo, pero siempre ha sido un tema que no me ha intimidado, ¿no? Un tema que me ha parecido, wow, Dios lo ha creado, está en la Biblia, entonces tenemos ese acceso. Mis padres también siempre me han animado mucho a estudiar la Biblia y de sacar ahí. Y como psicóloga, yo empecé trabajando con niños, la verdad. Y entonces yo hacía un trabajo maravilloso y los mandaba para su casa y los padres me lo estropeaban todo. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser con todo el esfuerzo que yo he puesto? Entonces empecé a hacer terapia familiar. En la terapia familiar me daba cuenta que los padres tenían como muchas dificultades y entonces empecé a hacer terapia de pareja ahí sin tener ni idea. En medio de todo esto yo también me caso, yo paso por mis propias dificultades en mi matrimonio y me doy cuenta, oye, ¿dónde están las voces, no? Que hablan de estos temas, ¿dónde están las voces que hablan de la infidelidad, que hablan de la pornografía, que hablan de las dificultades de comunicación? Y me doy cuenta que no hay, ¿no? En ujú. español. Sí que había algún recurso en inglés, y esto despierta mucho mi interés. Al final yo paso una crisis matrimonial que acaba en un divorcio y yo quedo como descalificada, ¿no? Según mis propias palabras. Digo, bueno, yo ya no sirvo para esto. Y en medio de todo eso yo siento que Dios
me reta, ¿no? Un poquito decir, oye, ¿qué pasa? Y yo digo, alguien debería hacer algo sobre esto. Ujú. Y siento que Dios susurra, tú eres un alguien. Y yo, no, y me niego. Pero en medio de eso, Dios acompañándome, ¿no? Que descubro que es una pasión mía de poder realmente ayudar a esas parejas, ayudar a matrimonios a entender lo que Dios ha creado. Porque si entendemos el regalo del sexo, nuestra forma de acercarnos a ello, todo cambia. Y si Dios lo ha creado, si Dios ha creado el sexo, nosotros, sus hijos, debemos ser los maestros, debemos ser los que más sabemos y a día de hoy no es así. Y ahí empieza una pasión, a veces más revolucionaria y otras veces más calmada, pero una pasión para devolver el buen sexo a la iglesia, porque siento que como cristianos, como iglesia, hemos entregado la mayordomía del sexo al mundo, a los demás, ¿no? Y como iglesia lo hemos mantenido un poco tabú, calladito, no hemos hablado del tema, cuando en verdad es nuestro Dios quien lo ha creado. Y entonces, si es nuestro Dios quien ha creado esto, entonces nosotros deberíamos ser los que tenemos las respuestas. Y por eso he escrito este libro, ¿no? Y mi ministerio, yo tengo ahora un gabinete virtual, pero nuestra misión es que la iglesia tenga las respuestas a las preguntas sobre el sexo. Ujú. Gracias por la honestidad, Cari, también con tu experiencia personal. Y mira, ya que me hablas también del libro, entramos en materia, empezamos a hablar del libro y quería plantearte una primera pregunta acerca del título, ¿no? Está relacionado con lo que estabas comentando ahora. Hablar del buen sexo implica que también hay una mala sexualidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que en el libro también lo explico, pero yo escribo buen sexo con mayúsculas, la B mayúscula y la S mayúscula, y al principio todo el mundo me lo corrige, no, Cari, en español es B pequeña y S pequeña. Digo, no, 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 es que es nombre propio. El buen sexo define el concepto de Dios del sexo y de la sexualidad, que creo que ha quedado muy confundida, ¿no? Y en la Biblia existen varias palabras para sexo y uno de ellos que usa mucho es yada, ¿no? Ujú, Cuando Adán conoció a Eva, ese es yada, que también se usa para contextos no sexuales, pero me encanta porque cuando tú descubres lo que significa la palabra yada, significa adquirir conocimiento a través de la experiencia o adquirir sabiduría a través de la experiencia. Y el sexo de Dios es mucho más grande que una genitalidad, ¿no? Se trata de este conocer, de este intimidad profunda entre dos personas. Y entonces, todo lo que está fuera de eso, ¿no? Hay un sexo y hay otra palabra que usa que es shakab, ¿no? Que es que se acostó al lado de. Y, y a veces hasta significa un intercambio de fluidos, ¿no? Que como hay un intercambio de fluidos. Y ves que hasta la Biblia hace un poco de esta diferenciación, ¿no? De que hay un conocer y hay un intercambio de fluidos. Y siento que hoy en día, en nuestro mundo, si yo le pregunto a un joven de la calle, ¿no? ¿Qué es más íntimo? ¿Acostarte con alguien que has conocido hoy o conocer a los padres de ese alguien? Uy, no, 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 conocer a los padres, ¿no? Eso es mucho más íntimo, eso da miedo, eso. Y como fíjate dónde estamos, ¿no? Que es más íntimo conocer a los padres que tener sexo. Y ahí es donde dice, eso es el mal sexo, el sexo malo, ¿no? Porque Dios nunca creó el sexo para ser algo frívolo, algo sin contexto, algo sin situación, algo sin marco que lo protegiera, porque en verdad el sexo es tan poderoso, es tan profundo, conmueve, mueve, sana, transforma, que ha sido creado para estar dentro de un marco de protección, que es el matrimonio, pero no solo el matrimonio, ¿no? Sino dentro de esa relación de conocer ujú. y de explorarse. Y entonces, por eso yo lo escribo con B grande, con S grande, porque para mí el buen sexo es como una marca registrada, ¿no? Ese es el sello de Dios, pero es un sexo que muchos no conocemos, ¿no? Que no entendemos, que no hemos tomado el tiempo para verlo a través de la Biblia, a través de su palabra y ver que la ciencia recolza, mira, ya me sale el catalán, Ujú.
apoya Ujú, o que demuestra las verdades bíblicas, ¿no? Y eso es un poco lo que he querido expresar en el libro, que llevo muchos años ya como hablando de ello a nivel de conferencias o en mis terapias privadas, pero llega un momento que es como, no tengo suficientes horas en el día para poder explicárselo a todo el mundo, entonces vamos a escribir un libro en el que quede plasmado y donde la gente puede como ahí referirse a ello, ¿no? ujú. Muy interesante. Sí, precisamente en el libro planteas una idea que anima al lector a observar la sexualidad también dentro del mandato que Dios hace a los seres humanos en el principio. Entonces me preguntaba hasta qué punto crees que también somos llamados a ser discípulos en este ámbito, en el ámbito de la sexualidad. 100%. Creo que eh, como cristianos somos llamados, ¿no?, a recibir de Dios y a enseñarlo, ¿no? Y demostrarlo y mostrarlo y compartirlo con el resto de personas. Y en este tema, más de lo mismo. Por eso creo uno de los lemas o el subtítulo del libro es Si Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los maestros. Y, y yo solo planteo a la gente, ¿no? Imagina un mundo en el que cada matrimonio entiende el poder y el regalo del sexo y lo disfrutan. Disfrutan del sexo, disfrutan de su conexión, se conectan, tienen intimidad. ¿Cómo será la experiencia de esos hijos, no? ¿Cómo será la diferencia de felicidad y de gozo, ¿no?, de esa pareja al pasar por la vida? Entonces, esos niños crecen en una familia donde tienen unos padres mucho más conectados, mucho más a gusto. ¿Qué protección le estamos poniendo a esos hijos, verdad? Si pues va a haber una protección contra el abuso sexual, va a haber una protección contra la pornografía. Y entonces estos niños van creciendo y entonces, ¿cómo cambiaría el estatus del colegio? Si hay niños que entienden el valor del sexo y entonces no son tentados con o no son eh, confundidos y entonces empiezas a ver todas las capas que empieza a afectar, pero eso viene porque nosotros lo entendemos y como lo entendemos lo estamos demostrando, lo estamos explicando y lo estamos mostrando a otras personas. Y entonces 100% somos llamados a hacer discípulos, hacer un discipulado sexual. Puede sonar un poco, yo creo que a veces Ujú. la gente, ¡ah! Mis oídos, ¿no? Pero de nuevo creo que justamente es eso. A veces pensamos que la palabra sexo, ¿no? Siempre es un pene o es algo como muy... Pero decir, realmente si Dios lo ha creado, hay una belleza y dentro de la Biblia habla de que hay ciertas partes que merecen una honra especial o una cobertura especial. Entonces, nuestra meta es romper ignorancia, porque no podemos ser ignorantes, no podemos, porque entonces caemos en problemas, pero vamos a mantener la inocencia, vamos a mantener la pureza, vamos a mantener la belleza de lo que Dios ha creado, porque en verdad cuando tú consideras algo de alto valor, tú lo cuidas mejor. Ujú, Parte del problema es que si no somos discípulos, si no hablamos sobre la sexualidad, como no lo entendemos, no lo tratamos con valor, sino a ujú, veces le tenemos miedo o le tenemos curiosidad, pero no lo valoramos. Y cuando entendemos y explicamos y educamos, de repente es como, wow, mira qué bonito, voy a cuidarlo. ujú. Mira, en la estructura que le das al libro empiezas hablando de la parte de la intimidad, ¿no? Antes nos hablabas, ponías el ejemplo de preguntarle a jóvenes en la calle si acostarse con alguien o conocer a los padres. Dedicas toda una parte, una sección del libro a hablar de la intimidad. em, y la reflexión, en cierto sentido, sería que no estamos necesitados de cualquier tipo de sexo, sino de uno que se plantea Mm. o se practica en la intimidad. ¿Es así? Yo diría, creo que es muy amplia esa pregunta, ¿no? Porque creo que como pareja hay momentos para el placer y la pasión, a veces sin contexto, ¿no? Eh, pero el fundamento, la base, tiene que ser la intimidad, tiene que ser el conocer, porque solo con un profundo conocer es que tú puedes operar a veces sin tenerlas todas, ¿no? Ujú, Y, y si recordamos la confianza es la posibilidad de operar sin toda la información. Entonces, fíjate qué importante es que tú puedas
conocer y confiar para que tú puedas entrar en una relación sexual y dejarte ir, ¿no? Y disfrutar y dar a la otra persona. Entonces, sí, si no hay intimidad, todo lo demás al final se nos va a caer en un saco vacío un poquito. Podemos experimentar cosas como un orgasmo vacío, ¿no? Que es como llegar y llegamos, pero ¿no? Como que no tiene contexto, Ujú, tiene como que no tiene peso, ¿no? ujú, Al final. Y entonces, como generación, creo, como sociedad ahora mismo, y ahí lo dicen, es una sociedad que habla muchísimo del sexo, pero en verdad estamos teniendo menos sexo, y aquí sí que estamos hablando del coito, ¿no? Menos sexo que otras generaciones, que no se hablaba tanto. Y es porque ahora nos creemos libres o liberales a la hora de ahora sí que lo podemos hablar, pero hemos perdido el valor, hemos perdido la belleza y hemos perdido el concepto amplio del ujú, sexo, ¿no? Lo hemos enfocado mucho a la interacción genital, sin entender qué más hay, qué es lo que Dios nos anima y cómo llegamos a esa genitalidad, ¿no? Que son los pasos previos para llegar a una genitalidad y poder disfrutarlo de forma profunda y completa. ujú. En otra sección también mencionas dos conceptos que de hecho los hemos escuchado muy a menudo en el debate público popular, ¿no? Recientemente, como son el consentimiento y también la reciprocidad en el sentido de lo mutuo, ¿no? El carácter mutuo del sexo. Y la pregunta sería, ¿por qué crees que es importante también que como cristianos no evitemos este debate, ¿no? Como algo simplemente ideológico y demás, sino que también seamos conscientes y prácticos a la hora de tomar decisiones y de tenerlo en cuenta en este sentido. Mm. Creo que una de las cosas importantes aquí es que Dios inventó mutuo y consentido, Ujú, ¿no? A veces parece que han sido unas ideologías o unas personas que ahora están poniendo por delante, mira, ¿no? La mujer también tiene necesidades sexuales y hay que consentir y es como, pausa, esto lo inventó Dios y es un mutuo y consentido mucho más profundo y mucho más completo que el que hablamos hoy en día. ujú, Y ahí en la Biblia nos damos cuenta que Dios es el primero que reconoce que la mujer tiene una necesidad sexual, física, y que el hombre tiene una necesidad sexual también emocional. Y entonces cuando indagamos en los versículos bíblicos y en todo esto, vemos que Dios creó a la mujer. Dios creó su anatomía. Cuando nosotros entendemos la anatomía de la mujer y la anatomía del hombre, empezamos a entender qué es lo que Él ha creado y cómo cada uno tiene necesidades que encajan con el otro. Y el consentimiento de Dios es muy poderoso porque Dios no solo quiere que tú estés dispuesto, Dios quiere un sometimiento mutuo, Dios quiere que tú estés como estando pendiente de la otra persona y que también sepa recibir y al ser uno, que esa conexión en unidad sea siempre el que salga beneficiada, ¿no? Y entonces para mí este concepto de mutuo y consentido, que el sexo de Dios, el buen sexo es mutuo y consentido, es clave porque así no pensamos que es que me lo estoy perdiendo. Por ser cristiana, ¿no? Yo me estoy perdiendo cosas porque mira de lo que se habla ahí fuera, del placer ujú, de la mujer, pero bueno, a mí me tocó ser cristiana, entonces pues yo me lo pierdo. Es como, no, espérate, no te fijes en eso, vuelve a la Biblia, vuelve al concepto del buen sexo, a entender qué es lo que Dios tiene para nosotros como pareja, como hombre y mujer, ¿no? Y es increíble, es ujú, muy bueno. Dios tiene el mejor sexo, my friends, el mejor. ujú. De hecho, me llamó la atención en el libro que lo acompañas de ilustraciones, de ilustraciones muy claras, muy concretas, ¿no? sobre este tema. Un aspecto muy interesante. Exacto, y creo que, mira, me pasó, hace poquito estaba en una cafetería con un pastor muy influyente y él estaba hojeando el libro, ¿no? Y abrió justo en las ilustraciones, que tenemos las ilustraciones de los genitales, ¿no? Ujú, Y él abrió y tal, y como que decía, ¡ay! Un pene, ¿no? Y dijo, ujú, ¡ay! Que de nuevo están hechas con mucho amor y con mucho, porque de nuevo es respetuoso y lo estamos honrando. Y fíjate lo que me dijo, que tal y como lo cerró y me miró y me dice, Cari, lo acabo de cerrar y Dios me acaba de hablar y Dios me acaba de decir, lo he creado yo, ¿por qué te da vergüenza? ¿No? ¿Por qué?
¿por qué? Y él tuvo un momento ahí en medio de una cafetería tomándose un café, ¿no? Donde Dios le trajo como esa palabra, decir, nosotros como cristianos tenemos que honrar lo que Dios ha creado, tenemos que entenderlo, tenemos que estudiarlo. Hoy en día están diciendo todo el rato, y esto quizás ya nos entra en el tercer punto del libro, que supongo que me lo ibas a decir tú, pero yo ya lo voy a decir, que es el placer. Exacto. Eh, Sí, de hecho, perdona, es la siguiente pregunta. Sí, sí. Mira, simplemente lo que quería decirte es, me llama mucho la atención, ¿no? La centralidad que le das al placer y volviendo otra vez a la reflexión que hacías al principio con la iglesia. Claro, a veces hablar del placer en la iglesia en cualquier sentido, ¿eh? En cualquier ámbito, incluido también el de la sexualidad, parece que bueno, se está cayendo en cierto hedonismo, ¿no? Pero no, realmente tú abordas la cuestión situándola en la importancia que tiene también en el diseño y en la creación de Dios. Totalmente. Y creo que eso es parte, que el mundo hoy nos está empujando hacia un autoplacer, ¿no? Un autoeroticismo, el buscarte, el tú sé libre, tú tócate, tú explórate, porque tienes que saber lo que te gusta para compartirlo con otra persona. Y alguien me preguntaba, Cari, ¿qué problema hay con esto? Y yo decía, Dios ha creado el placer. Tú tienes 5 sentidos, tú tienes el tacto, el olfato, la vista, o sea, todo esto para que tú puedas experimentar su creación de una forma que nos llene de gozo, que nos llene de alegría, eh, y nos ayuda a alabarle a Él, ¿no? Cuando tú ves un atardecer es como, tienes que alabar a Dios, porque es increíble. Y entonces, el placer sexual tiene su qué, tiene su lugar, tiene su propósito, porque cuando un matrimonio experimenta placer sexual, alaban, alaban, y esto puede ser como verbal, puede ser expresivo, pero es un reflejo del matrimonio de Cristo y la Iglesia. Y ese gozo, esa alegría, ese placer es importante, está dentro del plan de Dios para que haya un recordatorio de por qué estoy aquí, por qué me he casado, porque casarse no es fácil, ¿no? Estar en un Mm, matrimonio no es simple y el sexo es el sacramento de ese matrimonio, es lo que Dios usa para que tú recuerdes el pacto, que tú recuerdes la promesa y además para que puedas tener hijos. Porque ¿quién tendría hijos si no fuese placentero el proceso? No, o sea, imagínate que fuese doloroso, ¿no? Como hay muchas cosas ahí y ahí siento que Dios nos ha creado de una forma tan específica que uno de nuestros mayores placeres viene al unirnos con otra persona y compartir intimidad. Y dices, no es lo mismo en solitario, no es lo mismo, o sea, tú puedes experimentar un atardecer solo, pero si estás con más gente, ¿verdad que es más placentero? Porque compartes la experiencia. Y en el sexo es más de lo mismo, ¿no? Es decir, Dios ha creado el sexo para ser compartido y ese placer ayuda a sellar esas experiencias. Y es algo bello, es algo bello. ujú. Cari, hablabas de cómo este individualismo, ¿no? En cierto sentido también está afectando a la sexualidad, ¿no? Lo que hablabas de explorarse a uno mismo y demás. En el libro dedicas un apartado a hablar, por ejemplo, de la pornografía y hablas de que es algo que mata el placer, ¿no? Aparte de la pornografía, puedes hablar, si quieres, de algunos detalles sobre esta cuestión, pero me gustaría saber también qué aspectos consideras tú que están llevando a tener un sexo cada vez más deteriorado, cada vez más defectuoso, puedes llamarlo como quieras. Creo que es una belleza del libro, es que como voy combinando, ¿no? ¿Qué es el buen sexo? Y luego voy describiendo qué son cosas que matan el buen sexo. Y es una forma un poco de ir descubriendo qué son áreas, actitudes o comportamientos que acaban extrayendo de este buen sexo. Creo que este individualismo, algo que está pasando es que nos está entumeciendo, ¿no? Somos personas, y esto lo sabemos, vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Los sobrepotenciadores de sabor.
cada vez si algo no está químicamente modificado, es como que, ¿no? mm, No quiero, no me gusta, necesitamos azúcar en todo, necesitamos potenciadores de sabor, como queremos esas experiencias, pero luego lo que pasa es que lo normal pues ya no nos gusta, ya no lo queremos. Esto nos pasa con las imágenes, con las redes sociales, con todo, todo lo queremos como, pero nos damos cuenta que cuanto más estímulo le metemos, al final más nos vamos perdiendo. Pues lo mismo está pasando en el sexo, ¿no? Que es como la pornografía, hasta las series de Netflix nos están empujando hacia a veces el individualismo, la violencia, ciertas conductas de riesgo, para como sentir más, ¿no? Como sentirnos innovadores o sentirnos tal, pero hemos perdido lo que es sentir una caricia, ujú, como que ya no le ponemos valor sobre las caricias. Entonces, creo que parte de mi mensaje es revolucionarlo, ¿no? Igual que ahora hay gente que dice, no, yo me ducho con agua fría porque es que es bueno para el sistema y me activa y tal, o la gente que está descubriendo otra vez la comida real, ¿no? ujú, Como yo como alimentos, no productos, ¿no? Pues siento que es parecido con esto, es decir, te están vendiendo todo esto del sexo, pero vamos a lo real, ¿no? Vamos a volver a descubrir qué es una caricia, qué es un beso real de conocer, qué es un beso que te conoce, ¿no? Versus un beso que es para mí. Y de entender el sexo desde una experiencia compartida. Creo que es revolucionaria y esto también lo traigo desde de la consulta, ¿no? Yo he trabajado al final con cientos de parejas en diferentes situaciones de su matrimonio y de poder darles el aliento del buen sexo y que vuelven y dicen, "Ah, yo no sabía que esto se podía experimentar, ¿no? Yo no sabía ujú, que se podía vivir así". Y entonces creo que es eso, decir, no vamos a mirar hacia el individualismo o hacia quizás la pornografía o estos mensajes de las series de hoy en día, sino vamos a recuperar la esencia de qué es el buen sexo, qué es lo que Dios ha creado. Y si Dios lo ha creado, yo en mi condición lo puedo disfrutar. Y esto para los solteros, porque quizás dices, guau, pues entonces los solteros pues no tienen nada que hacer, ¿no? Pero creo que justamente cuando nosotros educamos de una forma así, educado hacia la belleza, en vez de desde la prohibición, porque desde la iglesia hemos educado muchas veces desde la prohibición, te ayuda a tomar buenas decisiones. Y esto lo explico muchas veces con el ejemplo del iPhone, ¿no? ujú. Yo soy team iPhone, lo siento a todos los que sois de Android, pero yo soy team iPhone. Pero si yo ahora mismo necesito cambiarme el teléfono, pues me puedes regalar un Samsung que no lo quiero. Me puedes regalar un Xiaomi, un Huawei, o sea, lo que sea. Es que no lo quiero. Yo sé lo que quiero y aunque me tenga que esperar, aunque tenga que ahorrar, yo sé lo que quiero. Y esto es lo mismo con el sexo. Si sabemos lo que queremos, si entendemos la creación, es mucho más fácil tomar decisiones hacia eso, ¿no? Y entonces el soltero, aunque no tenga acceso quizás al sexo, si entiende el buen sexo, si ha recibido educación del buen sexo, le va a ser mucho más fácil abrazar la abstinencia con pasión, ¿verdad? Porque entiende decir, sí, 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 es que yo no quiero, o sea, yo no quiero un Samsung, ¿no? Yo no quiero un sexo falso, yo no quiero la pornografía, yo no quiero acostarme con cualquiera, yo no quiero ni siquiera acostarme con mi prometido, porque yo quiero y anhelo el buen sexo. Esto es algo maravilloso y bueno. Y entonces, en vez de operar desde el miedo, que ha sido muchas veces desde donde venimos, ¿no? Operando desde el miedo es como, no se puede tocar porque te vas a ir al infierno, ¿no? Como opero desde la motivación y la pasión de, wow, esto es tan precioso, es tan valioso, que me vale la pena ahorrar, que me vale la pena esperar, porque lo entiendo y porque lo anhelo y porque lo deseo para el momento que toque. Ujú. Interesante. Ah, hemos empezado hablando de la iglesia, hablabas ahora también de la iglesia, ¿no? De cómo se ha hablado ahí desde Mm, la prohibición, desde lo negativo. Me gustaría acabar hablando también de la iglesia, porque al final el libro imagino que lo planteas también como un recurso, ¿no? Para que cualquiera pueda consultarlo
eh, para su propia vida, pero también en el ámbito de a lo mejor las personas que tiene a su cargo en un ministerio en concreto, ¿no? Y pensaba en esto y la conclusión a la que llegaba es que quizás lo más difícil, eh, tú como profesional en este sentido puedes confirmármelo o no, quizás lo más difícil es pedir ayuda Mm. cuando existe el problema, ¿no? Entonces me gustaría que acabásemos la entrevista hablando de qué claves crees tú que se podrían tener en cuenta a la hora de hacer una pastoral o un acompañamiento ministerial en la Mm. cuestión de la sexualidad, ¿no? Sí, creo que lo primero es educarse un poco, por eso este recurso, ¿no? Porque no es si llegan, es cuando lleguen, ¿no? Los problemas llegan, las personas llegan, vivimos en un mundo caído, o sea, van a pasar cosas, van a pasar cosas. Entonces, qué bueno tener un recurso o irse educando para que cuando llegue esto podemos educar desde el buen sexo, ¿no? Y no desde, ¡ah! Porque lo que siento es como no tenemos información, nos escandalizamos ¡ah! Pues nada, ¿sabes? Como, y estas reacciones no nos ayudan para luego tomar buenas decisiones. Entonces, creo que recursos como este seguramente hay otros libros que pueden ser otros libros, nos pueden ayudar. Y para mí una cosa importante es que no dejemos de picar puertas. Una de las estadísticas que más me duele es que las parejas tienen una media de esperar 7 años hasta pedir ayuda. O sea, pasa el problema y hay una media de 7 años hasta pedir ayuda. Eso significa que hay gente que se espera más, hay algunos que se esperan menos, pero cuando te llega una pareja con un problema de hace 7 años, es muy difícil trabajar, porque ya se han instaurado patrones y actitudes. Y entonces aquí creo que mi clamor a la iglesia es, por favor, pregunta más, hagamos más preguntas a las parejas, enseñemos más, no solo cómo no tener sexo antes del matrimonio, pero cómo tener sexo tras el matrimonio, ¿no? Cómo relacionarnos, cómo hablarnos. El ministerio de parejas es muy importante dentro de las iglesias, pero el ministerio de hombres también es importante, ¿no? Cómo acercarnos a esas personas que están luchando, que están confundidas, que están cansadas, que no saben qué hacer y crear lugares seguros donde las personas pueden venir y hacer preguntas. Porque pedir ayuda es difícil, pero yo digo, pide ayuda. Y si el primero no te funciona, vuelve a pedir ayuda. Y si no te funciona, vuelve a pedir ayuda. Y si no te funciona, vuelve a picar a otra puerta. Ujú, Porque va a haber un momento donde esa puerta que piques se va a abrir y vas a encontrar esa libertad que tú necesitas, ¿no? O esa revelación o esa ayuda. Y es como, por favor, sigue picando puertas. Sigue picando, no te rindas aunque, porque a veces pasa, ¿no? Tú te acercas a tus pastores o a tus mentores o a tus líderes y es como, se cierra una puerta, no se puede. Oye, pica otra puerta hasta que encuentres esa ayuda y para la pastoral, fórmense, ¿no? O conecten con gente, inviten a profesionales a dar charlas, ¿no? A dar explicación, a educar, porque tenemos que ser los maestros. No podemos dejar que gente que no conoce a Dios nos esté educando en el sexo, ujú, porque nuestro Dios creó el sexo, ujú. ¿no? Nosotros tenemos que tener esa información. Muy bien, pues gracias por todas estas reflexiones como anticipo de ese libro, Cari, gracias por acompañarnos y dedicarnos un poquito de tiempo. Muchas gracias por tenerme, por hacerme preguntas y por estar interesados, ¿no? Porque creo que justamente hablábamos al principio, si es un tabú, pero digo, mira, el hecho de que Protestante Digital me está haciendo una entrevista sobre un libro que se titula El buen sexo, significa que la iglesia está lista para romper ese tabú y para realmente convertirnos en esos maestros del buen sexo. Ujú. Pues gracias otra vez, Cari. Y a los que nos habéis acompañado, pues recordad El Buen Sexo, disponible en Editorial Andamio, un recurso
abordar la situación con la sexualidad. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y hasta pronto.